Buenos días, ¿me escuchan? Ven en su pantalla la filmina que dice principios constitucionales. Buenos días, profe. No vemos la presentación. Otra vez que los escuché muy bajito. No, solo lo vemos a usted, no vemos la presentación. No ven la presentación. Ah, No, caramba. señor. Un segundito, vamos a ver cómo lo arreglamos. Ahora sí se ve la presentación. Sí, ahora sí. Ahora sí la vemos. Perfecto. Bueno, eh, si quieren comencemos con el tema de principios constitucionales. Tengo 13 participantes en este momento. Y me imagino que en algún momento podemos hacer una pausa para hablar del examen, o si prefieren que hablemos del examen ya, podemos hacerlo, y si no, cuando haya más alumnos conectados. Bien, supongo que eso quiere decir que podemos ir a los principios constitucionales. En nuestra clase anterior vimos fundamentalmente el principio de capacidad económica. Quizás es importante decir que ese principio cuya importancia es difícil de encomiar, quiero decir, de poner en valor más allá de lo que corresponda, es un principio que, dijéramos, absorbe otros principios constitucionales. De hecho, aunque en algunas constituciones, por ejemplo, la española de 1978, por ejemplo, la italiana posterior a la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, 1958, está expresamente reconocido en esos cuerpos constitucionales. En la mayoría de constituciones del mundo no existe de manera explícita, sino de manera derivada de otros principios o de otras normas expresas de la Constitución. Ese es el caso de Costa Rica. En Costa Rica, si ustedes con un buscador ponen capacidad económica o capacidad contributiva, que también es el otro nombre que recibe, pues esas palabras no aparecen en la Constitución de 1949 de nuestro país. Sin embargo, la Sala Constitucional ha derivado la existencia de ese principio de otros principios constitucionales, a saber, el artículo 18 de la Constitución, el artículo 33, el 18, deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, el 33, principio de igualdad, y los artículos que se refieren a la propiedad privada, a la libertad de empresa, de tal manera que el 113, de tal manera que de la combinación de esos artículos, ha dicho nuestra Sala Constitucional, se deriva inequívocamente, se deriva sin lugar a dudas, el que en Costa Rica el régimen tributario debe regirse por el principio de capacidad económica o capacidad contributiva. Y esto que ya lo habíamos empezado a ver en la lección anterior, vamos a tratar de hurgar un poquito, y el día de hoy vamos a hacerlo desde el principio de igualdad, es decir, a partir del artículo 33 de la Constitución Política. Este principio es un principio poliédrico, tiene distintas caras, y vamos a verlo desde la cara del principio de igualdad, que quizás es uno de los más importantes. Nada más les recuerdo que este principio, aunque los principios de justicia tributaria material en plural son muchos más, cuando se menciona en singular justicia tributaria material, se refiere al principio de capacidad económica. Tan importante es que es el principio
por antonomasia de justicia tributaria. Desde el punto de vista de las relaciones de igualdad, esto es, de las consecuencias que en materia tributaria tiene el artículo 33 de la Constitución Política, el punto de comparación para saber si dos personas están jurídicamente tratadas como iguales no puede ser otro sino su capacidad económica o contributiva. Dicho en otras palabras, los alemanes tienen una teoría muy, bueno, a mí me causa gracia, una teoría muy simpática que se llama la teoría de las peras y las manzanas. Y con ella, a lo que aluden es que el principio de igualdad podría verse vulnerado por el fácil expediente de decir, tratamos igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esa frase que es cierta, que incluso ustedes la verán repetida en la jurisprudencia constitucional costarricense, repito, es cierta, tiene riesgo o permite que se corra el riesgo de no saber qué es lo esencial, qué es lo pertinente en el juicio de igualdad. Por ejemplo, y para poner un ejemplo muy burdo, podríamos decir un negro y un blanco son diferentes por el color de su piel. Si reducimos las relaciones de igualdad o el principio constitucional de igualdad a tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales, eso podría autorizarnos, repito que es un error, podría autorizarnos a tratar distinto a los negros que a los blancos, porque estamos tratando a los negros todos iguales y a los blancos todos iguales. Y eso autorizaría una grosera discriminación. Una discriminación que obviamente no está en el diseño constitucional, no es lo que el legislador constitucional quiso que fuera las relaciones de igualdad en Costa Rica. Esto lo que significa es que lo que tienen en común negros y blancos es que ambos son seres humanos, ambos tienen la dignidad que les compete como seres humanos. Por tanto, cuando la Constitución Política ordena tratar a los iguales, debe entenderse iguales respecto de un punto de comparación. La doctrina llama a ese punto tertium comparationis, el tercio, el tercero, el punto tercero, que sirve para comparar a dos iguales. Por tanto, el principio de igualdad lo que decide es que quienes están en la misma situación jurídica han de ser tratados idénticamente. No se admite desigualdad de trato, a no ser que haya algún punto pertinente que permita una desigualdad de trato. Decía que los alemanes tienen una teoría que se llama la teoría de las peras y las manzanas. Y una forma de vaciar de contenido, dicen los alemanes, el principio de igualdad es afirmar que yo trato a las peras como peras y a las manzanas como manzanas, pero la manzaneidad o la pereidad no son el tertium comparationis adecuado. El tertium comparationis adecuado es que ambas son frutas y por tanto ambas han de ser tratadas como frutas. Lo mismo sucede en materia de casi cualquier tertium comparationis en las que estén involucrados seres humanos. ¿Qué es el tertium comparationis en general? La humanidad, la pertenencia al género, la dignidad de la persona humana. No puede haber discriminaciones respecto de la dignidad, la humanidad, la pertenencia al género humano. O sea, si se predica la propiedad como un derecho en la Constitución Política
la propiedad pertenece al ser humano por el solo hecho de ser ser humano. La salud pertenece al ser humano por el solo hecho de tener dignidad humana. No pueden hacerse discriminaciones en materia de salud, de propiedad, de educación, de cualquier otro derecho fundamental. No pueden hacerse discriminaciones, diferencias de trato a quienes están en la misma situación jurídica. Ahora, llevada esta teoría a la materia tributaria, el tertium comparationis, el punto de comparación para tratar igual o desigualmente eh, a dos sujetos pasivos de un tributo, solo puede ser la igualdad, perdón, solo puede ser el principio de capacidad económica, la capacidad contributiva. Dicho en otras palabras, sería inconstitucional, adversaría el no constitucional, el que se le cobre un impuesto a unos porque es calvo, porque es gordo, porque es hombre, porque es mujer, por otras razones que no sean la capacidad económica. En otras palabras, es un mandato constitucional el que dos personas que estén en idéntica capacidad económica deben recibir el mismo trato contributivo. Están sometidos a la misma imposición. Evidentemente, en Costa Rica eso se cumple en unos tributos y no se cumple en otros. Por ejemplo, se cumple en los impuestos indirectos. Todos han de contribuir con la misma tarifa de impuesto al valor agregado, con la misma tarifa de impuestos de importación, etc. Pero ustedes me dirán, bueno, es que hay algunos sujetos, perdón, las actividades que tienen tarifas diferenciadas. Es el tema de las exenciones, por ejemplo, la residencial domiciliaria que sea menor de 30 metros cúbicos está exenta de impuesto al valor agregado, mientras que el metro 31 de consumo implica impuesto al valor agregado, incluyendo los 30 anteriores. Ahí hay una diferencia de trato, hay una diferencia que podríamos decir es una discriminación a partir de los 30 metros cúbicos de consumo de agua. Pero a ese cuestionamiento habría que responder: todos los que estén en la misma circunstancia, todos los que consuman agua, y el consumo es un parámetro de medición de la capacidad económica, hasta cierto punto, hasta el punto básico, elemental, exentos del impuesto al valor agregado. Cuando el consumo denota una mayor capacidad económica, cuando se pasa de 30 a 31 metros cúbicos de consumo de agua domiciliar, a partir de ahí se puede cobrar el impuesto porque ya se ha superado ese mínimo vital de que hablábamos en la lección de hoy hace 15 días. Lo que quiero llevar es que el término de comparación es siempre un término de capacidad económica, y cuando no es capacidad económica o capacidad contributiva, es inconstitucional. Llegamos pues a uno de los puntos fuertes que definen el principio de capacidad económica, a saber que el único parámetro constitucionalmente legítimo para diferenciar en el trato es capacidad económica. Cualquier otro parámetro sería inconstitucional. Así de radical es este principio de capacidad económica. Por tanto, el legislador ordinario, a la hora de diseñar los tributos, está obligado a dar el mismo trato de acuerdo con el término de comparación escogido. Desde ese punto de vista, este servidor opina que
el régimen cedular de impuestos sobre renta tiene serias carencias en este punto. Si el término de comparación es la capacidad económica que se produce por el trabajo independiente está más fuertemente tasado que el trabajo asalariado. ¿Y por qué digo que está más fuertemente tasado si tienen la misma tarifa, es decir, el mismo grupo de porcentajes que va a 0, 10, 15, 20, 25%? Si esas tarifas son idénticas, ¿por qué afirmo que hay una discriminación en contra de los trabajadores independientes? Pues la afirmo por varias razones. La primera es porque el tramo exento es mucho mayor para los asalariados que para los independientes. Mientras que para los asalariados el tramo exento es de poco más de 10 millones de colones. Para los independientes el tramo exento es de 3 millones y medio de colones. Es decir, es casi 3 veces mayor el tramo exento para los asalariados que para los independientes. Y conforme voy avanzando en cada uno de los tramos de la tarifa, resulta que la amplitud del tramo, es decir, ya dijimos que el primer tramo exento es mucho mayor el de los asalariados, pero la amplitud del tramo del 10% es mucho mayor para los asalariados que para los independientes. Dicho en otras palabras, un independiente llega mucho más rápido al tramo del 10%, pero el asalariado, una vez que llega, permanece mucho más en ese tramo que el independiente. De tal manera que esa diferencia inicial del tramo exento se va amplificando con cada uno de los tramos, que al menos es el doble y a veces más que el doble que de amplio que los tramos de los independientes. En consecuencia, alguien que tiene sus ingresos únicamente por trabajo independiente versus alguien que tiene sus ingresos únicamente por trabajo asalariado, el primero es tasado mucho más fuertemente que el segundo. Y no parece que ello satisfaga el término de comparación escogido, que es la capacidad económica. El impuesto sobre la renta solo puede basarse en capacidad económica. Si la capacidad económica que tiene alguien por su trabajo independiente es la misma capacidad económica que tiene alguien por su trabajo asalariado, no parece que haya una razón constitucionalmente válida para que ambos sean tratados de manera desigual. El término de comparación escogido, pues, siempre es capacidad económica manifestada por alguno de los parámetros de capacidad económica. Ese término de comparación que esta Filmina denomina clásico porque desde los años 40 lo llamaron a los tributistas italianos, tiene distintos contenidos o distintas manifestaciones. La primera manifestación o contenido de ese término de comparación es que la actividad económica es un método para determinar el contenido de la norma tributaria de acuerdo con una interpretación sistemática de la Constitución política. Dicho en otras palabras, el parámetro constitucional, en nuestro caso, el parámetro constitucional de capacidad económica o contributiva, siempre está presente en la interpretación de cualquier norma tributaria. Eso es lo que quiere decir interpretación sistemática de la Constitución política.
O sea, previamente a la contribución, a la interpretación literal, previamente a la interpretación finalista, previamente a la interpretación lógica, o quizás no, la palabra adecuada no es previamente, sino envolventemente, a la par y dentro de cada una de esas métodos de interpretación, siempre debe estar presente la interpretación conforme al parámetro constitucional. En otras palabras, el principio de capacidad económica o contributiva permea cualquier labor hermenéutica, cualquier labor interpretativa del aplicador del derecho. No puede abstraerse del contexto constitucional, por ejemplo, para decir, bueno, es que literalmente esta norma dice que será deducible un monto por la esposa y no lo dice el marido. No es el caso. Nuestra ley del impuesto sobre la renta habla de cónyuge, no de esposa ni de marido. Pero suponiendo que dijera del marido o de la esposa, sin aludir a su contraparte en la conyugal, la interpretación constitucional, el contexto constitucional exige el mismo trato. Exige que si se reconoce un gasto deducible para uno de los miembros de la sociedad conyugal, se reconozca automática y necesariamente para el otro miembro de la sociedad conyugal, como una exigencia del principio constitucional de igualdad, cuyo parámetro, capacidad económica, es idéntica independientemente del género masculino o femenino que tenga ese integrante de la sociedad conyugal. Ahora, obviamente es importante señalar que capacidad económica o capacidad contributiva no equivale a riqueza pura y simple, o a riqueza calificada a la luz de los distintos principios constitucionales. Algún autor incluso llega a decir que quizás capacidad económica está más relacionado con esa riqueza pura y simple, pero que calificada, después de hacer esa calificación por los otros principios constitucionales, ya estamos hablando de capacidad contributiva. Tal vez, más que una explicación teórica, los ejemplos podrían ayudarnos a entender qué quiero decir. Si hay dos personas que tienen la misma capacidad económica, dijéramos, por decir un número, una capacidad económica de 50 millones, pero el primero sufre una discapacidad y el segundo no sufre esa discapacidad, es constitucionalmente legítimo que el legislador diga, bueno, los vehículos con adaptaciones especiales para discapacitados van a estar exentos de los impuestos de importación. ¿Por qué digo que eso es constitucionalmente legítimo? Porque a la luz de otros principios constitucionales, el principio de solidaridad, el principio de igualdad de trato, el principio de estado de bienestar, y podríamos rastrear diversos puntos de anclaje para afirmar la capacidad económica de una persona con discapacidad que necesita un vehículo adaptado, no es idéntica, o después de pasar por el tamiz constitucional, no es idéntica a la capacidad económica de alguien que no tiene esa discapacidad. Por tanto, es constitucionalmente legítimo que al primero se le otorgue una exención, aunque no se le otorgue al segundo. Dicho en otras palabras, ambos tienen la misma capacidad económica, pero luego de pasar por los principios, demás principios constitucionales, de calificar esa riqueza a la luz de esos principios constitucionales, podemos migrar de capacidad económica a capacidad contributiva. La capacidad contributiva sería aquella que está matizada
por ese examen o calificación a la luz de los principios constitucionales. Esa diferencia entre capacidad económica y capacidad contributiva que acabo de señalar, aludiendo a que la segunda es después de hacer ese examen de otros principios constitucionales, no es unánimemente admitida. Con eso lo que quiero decir es que esos términos no siempre se explican con el contenido que acabo de decir, sino que hay algunos autores que se refieren a capacidad económica como sinónimo de capacidad contributiva. E incluso podríamos decir, también es el caso de los textos constitucionales. Por ejemplo, en nuestro entorno, la Constitución Política de Guatemala no habla de capacidad económica, contributiva, sino de capacidad económica, de manera expresa. Es un término el cual, término económica, se entiende como medida o calificada a la luz de otros principios constitucionales. Esto nos lleva a que hay un conjunto de criterios legítimos de discriminación cuantitativa y cualitativa, y por tanto, si hay algunos que son legítimos, habrá otros que son ilegítimos. Esto quiere decir que el criterio legítimo necesariamente debe poder reconducirse a capacidad económica o capacidad contributiva. Es legítimo, por ejemplo, discriminar entre los comerciantes de la zona sur del país en Golfito versus los comerciantes del Valle Central, porque no sé si es legítimo, fue legítimo en su momento, puede que haya dejado de serlo, porque en su momento había una situación que al irse las empresas bananeras de la zona del Pacífico Sur, se rompían otras garantías constitucionales, otros derechos constitucionales, y una forma de paliar esa carencia era tener una discriminación en aquel momento legítima. Quizás habría que decir que para que siga siendo legítima habría que hacer eso con cierta periodicidad. Escogido el criterio, admitido que la capacidad económica mediada por principios constitucionales se convierte en capacidad contributiva, y admitido que esa capacidad contributiva constitucionalmente calificada nos lleva a unos criterios legítimos, diferencia de trato en calidad y en cantidad, la consecuencia es que la norma que recoja esa discriminación tiene que hacerlo de manera razonable y proporcionada. Por ejemplo, regresando a los comerciantes de la zona libre de Golfito, quizás dejó de ser proporcionado, quizás ya no es razonable mantener esa discriminación 40 años después de que se fueran las compañías bananeras. Probablemente era razonable en el momento en el que se fueron y durante un cierto periodo de tiempo. Y probablemente lo legítimo, lo proporcionado, lo razonable habría sido una extensión en el tiempo mientras se fortalecen las capacidades económicas que se vieron abruptamente afectadas en aquel momento, pero no una extensión permanente en el tiempo. Uno de esos criterios constitucionales o de principios constitucionales que califican la capacidad económica, esto es, que permiten pasar del estricto concepto de capacidad económica al concepto de capacidad contributiva,
es cuánto requiere el ser humano, el individuo, para satisfacer sus propios derechos. Los derechos son constitucionalmente tutelados. Dicho en otras palabras, la capacidad económica generada por el individuo por diseño constitucional, en primer lugar tiene que dirigirse a satisfacer la dignidad y los derechos básicos del ser humano que la produjo. Solo satisfecho ese mínimo vital, hay capacidad contributiva. No toda esa, no toda la capacidad económica es capacidad contributiva, porque ya hay una capacidad económica que está determinada o destinada a satisfacer ese mínimo vital. Solamente cuando eso está satisfecho hay capacidad contributiva. Solamente cuando yo he satisfecho el mínimo vital puedo ejercer la solidaridad o puedo constitucionalmente obligado a ser solidario con los demás. Desde ese punto de vista, entre más requiere un individuo conservar recursos para satisfacer sus propios derechos, por ejemplo, porque tiene una discapacidad, menor es su capacidad contributiva. Vean que estamos partiendo de la misma capacidad económica, pero si de esa capacidad económica hay un porcentaje, una proporción mayor que debo de destinar a los propios derechos, en consecuencia, menor capacidad para contribuir a los derechos de los demás. Y viceversa, si mi capacidad económica es mediada por los principios constitucionales, tiene menos destino previo, está menos predeterminada a satisfacer los derechos básicos, entonces tendré más capacidad de contribución. Esto explica, por ejemplo, que un jubilado, un pensionado que obtiene una pensión después de terminar su vida laboral, probablemente la Constitución exija que tenga un trato de favor sobre la misma capacidad económica respecto de alguien que no está jubilado o pensionado. Porque probablemente un jubilado o pensionado tenga que dedicar una mayor proporción de esa capacidad económica, de esa riqueza, a su salud. Probablemente tiene que tomar más pastillas o más tratamientos o más consultas o gastar más en movilidad que una persona que quizás inicia su vida laboral. Dicho en otras palabras, la constitución política, el principio de capacidad contributiva que deriva del principio de igualdad, permite hacer esa discriminación a favor del jubilado o del pensionado, porque suponiendo que la pensión es idéntica al salario, es presumible, es razonablemente presumible que ese jubilado está obligado a dirigir esos recursos a satisfacer unas necesidades básicas que no están presentes en el caso del asalariado. Les recuerdo que pueden interrumpir en el momento y además eso me da alguna pausa para tomar un poquito de agua. Además, no, si alguien quiere interrumpir levantando la mano, no sé si soy capaz de verlo. Déjenme ver si puedo hacer algo aquí. No, no puedo hacerlo. No, Entonces, profe, pero en este momento nadie está levantando la mano. Yo creo que está todo muy claro. esperemos que no sea que no se han despertado todavía. Bueno, decíamos que una de las posibles, gracias, Yerlain, ¿verdad? Así se pronuncia su nombre. Ghislaine. Yerlain. Ah, bueno, disculpas. Ghislaine, trataré de tenerlo No presente. se preocupe.
Decía que una de las diferencias de trato constitucionalmente aceptadas deriva de la eh, destino u obligación de dar una parte importante a satisfacer los propios derechos. Otra forma de discriminación es que la misma riqueza puede verse afectada a fines públicos, de los cuales deriven unos supuestos gravados y unos supuestos exentos. De nuevo, los tal vez ayuden a entender un poquito mejor qué es lo que quiero decir. Una empresa que está en zona franca probablemente antes del examen constitucional tenga la misma riqueza o la misma capacidad económica que una empresa fuera del régimen de zona franca. Y vean que esto es de rabiosa actualidad. En la última década se ha discutido intensamente en Costa Rica sobre mantener o no mantener las exenciones a las zonas francas, a las empresas en zonas francas. ¿Qué quiere esto decir? ¿Cómo es posible, constitucionalmente posible, que una empresa fuera de zona franca tribute, dijéramos por norma general, al 30% de sus utilidades, mientras que una empresa que quizás tenga las mismas utilidades tribute cero durante un periodo de tiempo que puede ser de 8, 10 o 12 años? No hay ahí una diferencia detrás inconstitucional. No hay una violación al principio de igualdad medida por la capacidad económica. La teoría de la capacidad contributiva lo que es que la riqueza puede ser diferentemente tratada de acuerdo con su afectación a fines públicos. Dicho en otras palabras, cuando hay un fin que persigue la constitución política, por ejemplo, la inversión, por ejemplo, el trabajo, y un medio para conseguirlo es afectar determinada riqueza a la consecución de esos objetivos, es un instrumento válido de política el que haya algunas capacidades económicas que estén exentas de pagar un tributo, lo cual no las hace exentas de una obligación contributiva alternativa. Dicho en otras palabras, cuando una empresa del exterior quiere establecerse en Costa Rica en el régimen de zonas francas, hace una especie de, comillas, contrato con el Estado costarricense. El Estado costarricense le dice, si usted cumple estas condiciones, por ejemplo, una inversión mayor a $500,000, una generación de tantos puestos de trabajo, si además lo hace en una zona fuera de gran área metropolitana, pues le doy una extensión por un plazo mayor, etcétera. En el fondo lo que está diciendo es que la riqueza que obtenga esa empresa, sin duda hay una parte de esa riqueza que es para el inversionista, una parte muy importante es para el inversionista. Pero otra parte es para contribuir a unos fines públicos que el Estado costarricense quiere eh, promover. Porque quiere promover empleo en determinadas zonas, porque quiere promover encadenamientos productivos con otras empresas en el país, porque quiere dar salida laboral a un porcentaje de la población con algunas capacidades, por ejemplo, dominio de idiomas extranjeros, por ejemplo, eh, de carreras ingenieriles que se puedan aplicar en la manufactura. En otras palabras, es legítimo someter una riqueza
a un fin público constitucionalmente tutelable y a cambio de eso desgravarla, eximirla, exonerarla del pago de una obligación contributiva llamada tributo. La teoría de las exenciones y la teoría del principio de igualdad como parámetro constitucional es que las exenciones no pueden ser arbitrarias, no puede ser porque sí. Yo no puedo exonerar a los dentistas porque me caen bien. No puedo exonerar a los pescadores porque pobrecitos. No, no, no. Los puedo exonerar, pero tengo que someterlos a una obligación contributiva alternativa. Y esto justifica los regímenes de incentivos que de otra manera, si no fuera por este razonamiento y además por las exigencias de este razonamiento, serían violatorios del principio de igualdad por el parámetro de la capacidad económica o contributiva. Este parámetro de capacidad económica permite también una distribución cuantitativa en los montos por cantidad de capacidad económica. En otros países esa posible discriminación está explícita incluso en la propia Constitución como mandato constitucional. Esto es, por ejemplo, en la Constitución española de 1978, se dice que el régimen tributario será progresivo, sin que llegue a tener alcances confiscatorios. Progresivo, ¿qué quiere decir? Que se va a hacer una discriminación, se va a poner una mayor contribución a aquellos que tengan mayor capacidad económica. Sin duda es una discriminación cuantitativa. Entre más capacidad económica, mayor es el porcentaje que se destina a la contribución, a la solidaridad, al sostenimiento de los fines públicos, por la cantidad. Y también puede ser por la cualidad. Dicho en palabras, hay riquezas que son más dignas, son más meritorias unas que otras. La teoría clásica del principio de capacidad económica sostiene que las rentas del trabajo son más dignas, son merecedoras de mejor trato tributario que las rentas pasivas, que las rentas del alquiler, que las rentas de los intereses, que las rentas de los dividendos. Porque en las primeras, en las rentas del trabajo, está implícito, está implicado en la generación de la renta lo más digno que tiene el ser humano, saber su inteligencia y su voluntad. Cuando el ser humano pone en juego inteligencia y voluntad, el fruto de aquello es más digno, digamos, los cristianos dirían, inteligencia y voluntad es lo que nos asemeja a Dios. Cuando se dice que el hombre fue imagen y semejanza de Dios, se alude a la inteligencia y la voluntad. Un marxista diría, y tal vez es una frase hecha, un chascarrillo que se repite a veces sin pensarlo mucho, el trabajo dignifica. Sin duda que dignifica. A aquel que trabaja, el trabajo no solo es un medio de ganarse la vida, sino que lo perfecciona, lo hace ser mejor ser humano o lo hace llenar sus capacidades como ser humano, su potencialidad como ser humano. En el fondo, unos y otros aluden a que el trabajo genera rentas más dignas, merecedoras de mejor trato, por estar más cerca del núcleo del ser humano
¿Qué otras rentas que están un poco más alejadas del núcleo del ser humano, como pueden ser las rentas pasivas? Marx decía que el capital es la acumulación del trabajo. Dicho en otras palabras, el trabajo produce excedentes y esos excedentes son el capital. Las rentas que vienen del trabajo, eso ya no lo dice Marx, sino que quizás lo malinterpreta José María, las rentas que produce el trabajo están más cerca del ser humano que las rentas que produce el capital, a saber, las inversiones que producen intereses, las inversiones que producen dividendos o las inversiones que producen alquileres. De acuerdo con el artículo 33 de la Constitución Política, cuya manifestación en el campo tributario es el principio de capacidad económica, o de acuerdo con la exposición que llevamos dicha, la capacidad económica mediada por otros valores y derechos constitucionales, a saber, capacidad contributiva. Esta teoría nos permite discriminar por el origen de la riqueza. Nos permite decir las rentas del trabajo deberían tasarse más fuertemente que las rentas del capital por su origen, o también por el destino. Una persona que ya tiene predeterminado el destino de esa riqueza, por ejemplo, un pensionado que proveer a su salud, a sus necesidades de movilidad, o una persona con discapacidad que ya tiene predeterminada una parte de su riqueza, predestinada una parte de su riqueza, se permite, sin violar el principio de capacidad económica, se permite hacer una discriminación de trato, un trato de favor, de acuerdo con ese destino de la riqueza. Decíamos que el principal principio, Peter, perdón, Profe, sí, permiso. disculpe, Yo tengo una pregunta, no se sí, preocupe. sí, Em, en ese que acabamos de, en ese que acaba de explicar, no me queda muy claro. Ok, en cuanto al del destino, está el ejemplo del pensionado. sí, Cuando hablamos la parte del trabajo, nos referíamos a la cantidad. no, al origen. Es una discriminación Ok, por origen. ok. ¿Y qué entendemos por núcleo humano? O sea, ¿a qué se refiere la expresión de estar más cerca del núcleo humano? Dijéramos, ¿qué diferencia? O sea, si yo tengo alquileres, o sea, tengo unos locales que alquilo y eso me produce, por de suma, 5 millones de colones mensuales. Y esa es mi circunstancia. No trabajo, sino que vivo de los alquileres. Y otra persona tiene 5 millones de colones por su trabajo. Desde el punto de vista de estricta capacidad económica, ambos tienen la misma capacidad económica, 5 millones de colones. Desde el punto de vista de estricta capacidad económica, la igualdad de trato, en una primera aproximación al tema, nos debería hacerlos que tributen igual. Pero 5 millones son 5 millones, independientemente de si se viene del trabajo o de los alquileres. Pero al decir que en el trabajo están implicadas inteligencia y voluntad, que no se puede trabajar sin poner en juego algo que está más cerca del núcleo de la persona, mientras que en las rentas pasivas está más lejos del núcleo de la persona, no está implicada la persona en sí, lo que está implicado es el local del alquiler. Eso es lo que quería decir. Esta teoría justifica, Ok, perfecto. esta teoría justifica que las rentas del trabajo tengan una tasación menor que las rentas del capital. Las rentas del trabajo
tengan un trato de favor respecto de los alquileres, de los intereses, de los dividendos. Eso es lo que quiere decir discriminación cualitativa por origen. Por otra parte, decíamos que en algunas constituciones, excepto en la española de 1978, taxativamente exigen la progresividad. En Costa Rica la progresividad es parte de la historia política de este país. Alfredo González Flores fue derrocado por predicar que quien tiene más contribuya más. Y esa frase para él significaba que quienes tuvieran mayor capacidad económica, tuvieran un mayor peso de contribución al sostenimiento de las cargas públicas, en una fecha tan temprana como 1914, hace más de 100 años. Esa progresividad, recuerden nuestra definición de progresividad, a un aumento en la base corresponde un aumento más que proporcional en la cuota. ¿Cómo se obtiene un aumento más que proporcional en la cuota? Con tarifas progresivas que conforme va aumentando la base, la tarifa va aumentando en forma más que proporcional. Es progresividad. Desde el punto de vista de la igualdad, ¿qué es lo que justifica, si es que lo hacen, la progresividad o la exigencia de progresividad en constituciones como la española? Lo que indica es que los derechos económicos sociales básicos del ser humano se satisfacen, en primer lugar, con la totalidad de los ingresos hasta cierto punto, pero una vez superado ese mínimo vital, la proporción que debe destinarse a la satisfacción de las propias necesidades se va haciendo objetivamente menos predeterminada. Entre más capacidad de tengo menos que destinar, proporcionalmente menos que destinar a la satisfacción de mis necesidades básicas. De tal manera que alguien que supera el mínimo vital, pues ya tiene capacidad de ahorro. Podríamos decir, el ahorro está cerca, no es la necesidad más básica de aquel que lo que gana tiene que usar comer y vestirse. Una vez satisfechas esas necesidades de comer y vestirse, hay otra necesidad que es mucha, que es la de transportarse, la de la movilidad. Satisfecha estas tres, ya hay que saber otras que son menos básicas, pero que siguen siendo básicas. Por ejemplo, el ocio, o sea, el Estado no puede tener una contribución tan fuerte que me impida a mí ir al cine, por ejemplo. Yo tengo que tener capacidad para satisfacer lo más básico: alimentación, salud, vestido, pero también para satisfacer otras necesidades que, siendo básicas, son menos básicas. Por ejemplo, el ocio, por ejemplo, qué sé yo, los alumnos que les gusta ir a un concierto, bueno, pues tienen que tener la capacidad económica, o tienen que tener la capacidad de distribuir su capacidad económica para satisfacer también esas necesidades. Hasta cierto punto. Pues bien, satisfechas las necesidades básicas, y entre menos básicas sean las necesidades que se están satisfaciendo con la propia capacidad económica, se permite, se tolera, no solo se tolera, sino que el diseño constitucional está hecho para ello, el porcentaje de contribución puede ser mayor. En el que queremos decir, conforme aumenta la capacidad económica, o mejor dicho, conforme aumenta la capacidad contributiva,
el porcentaje de riqueza que se puede destinar a fines públicos es... Eso es progresividad. A un aumento en la base corresponde un aumento en la contribución más que proporcional. Ahora, es lo cierto que no todos los tributos, no todos los impuestos son aptos para tener una estructura progresiva. Hay algunos que son más aptos que otros. En concreto, el típico impuesto progresivo es el impuesto sobre la renta. Tiene una estructura progresiva, base y conjunto de tarifas progresivo. No obstante, la exigencia de progresividad implica que el sistema tributario, el conjunto de los tributos, no cada tributo, sino el conjunto, haya de ser progresivo. Y esa progresividad es posible con un tipo único, por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, si hay un mínimo exento, por ejemplo, cuando está exenta el consumo de 30 metros cúbicos de agua, eso ya le dota a un impuesto cuya estructura no es progresiva, sino proporcional, ya lo dota de cierta progresividad. Los mínimos exentos en los impuestos proporcionales dotan a esos tributos de cierta progresividad. No la misma progresividad que tiene el impuesto sobre la renta, pero cierta progresividad. Cuando la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas gravó las ganancias de capital con un tipo único del 15%, un tipo único, un tipo proporcional, no progresivo. No obstante, hay cierta progresividad con algunos supuestos exentos. Por ejemplo, los supuestos de enajenación, cambio de propietario, por razones de sucesión, por ejemplo, de padres a hijos. Es decir, el considerar algunas exenciones pueden dotar de progresividad a los sistemas que no son progresivos en sí mismos, que son, como su nombre lo dice, tipo único, no progresivo. Y también el que haya un tipo único generalizado en el impuesto al valor agregado, en Costa Rica 13%, pero que haya algunos tipos para algunas actividades, por ejemplo, construcción, por ejemplo, turismo, por ejemplo, servicios médicos, por ejemplo, servicios educativos, el que haya tarifas reducidas, que estrictamente hablando no son progresivas, en tipo único, y tarifas progresivas también únicas, dota al sistema, dota a los resultados generales de la aplicación del tributo de una cierta progresividad. Con lo que ya hemos dicho hasta ahora, podemos decir que los criterios de discriminación cualitativa, los de cuantitativos básicamente se reconducen a la progresividad que vimos en la filmina anterior. Los criterios de discriminación cualitativa aluden a las necesidades y a los méritos. A los méritos, qué tan meritoria sea la renta obtenida, qué tan meritoria sea la riqueza obtenida. Y a unos criterios de necesidades, qué tan necesario es destinar una proporción mayor de esa capacidad económica a la satisfacción de las necesidades constitucionalmente tuteladas. Otra forma de verlo es que la aptitud para contribuir, la aptitud para la solidaridad, la capacidad contributiva aumenta o disminuye según que la riqueza
tenga más o menos origen meritorio. La riqueza proveniente del trabajo es más meritoria que la riqueza proveniente del capital. O bien, según aumento o disminuye, según que esa riqueza se destine más o menos a satisfacer necesidades individuales o familiares constitucionalmente reconocidas. Por ejemplo, entre dos trabajadores que tienen idéntico salario, el segundo podría tener un trato de favor porque tiene 2 hijos, mientras que el primero no tiene hijos. ¿Por qué? Porque se supone que el segundo tiene eh, que tiene que satisfacer necesidades familiares que no tiene el primero. Y esa diferencia de trato no es violatoria del principio de capacidad económica, o mejor dicho, no es violatoria del principio de capacidad económica mediada por otros eh, criterios o derechos constitucionalmente tutelados. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos por aquí. Regresamos dentro de 10 minutos. Si no hay alguna pregunta, pueden hacerla en este momento.